por qué y qué es lo que se viene, ¿no? Que el año pasado, tanto de lo que hablábamos y le preguntábamos, él nos fue anticipando un montón de cosas que después se fueron dando, ¿no? Sí. Sí, bueno, está demostrado, digo, uno anda en la calle y vos decís, saco uno de 100, ¿viste? Es como que decir, buah. No digo que retrocedimos 20 años, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí ya lo tenemos a Juan Valordi. ¿Cómo está, Juan? Te saludamos desde acá, de Mar del Plata. Gracias siempre por aceptar ahí la comunicación con nosotros para, bueno, poder charlar sobre la economía y también en esa relación que recién charlamos acá con los chicos, que nos toca atravesar con la vida más cotidiana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No alcancé a escuchar lo que estaban charlando recién, pero está claro que si lo que están hablando es del endeudamiento con el FMI renovado y cómo le impacta a los argentinos, como siempre eso a inicios, digamos, o cuando acaba de ocurrir, da una imagen de que hay algo que mejore, que está bajo control, y después llega la cuenta. Y cuando llega la cuenta, no solamente llega la cuenta de lo que hay que pagar, sino de los condicionamientos que impone el organismo FMI, que en realidad es un organismo que inventó Estados Unidos para manejar los países financieramente y por lo tanto políticamente, ¿no? ¿Qué puede implicar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo acuerdo, ¿no?, de tantos que se han ido dando en la historia argentina, ¿no? Desde el punto de vista local, o digamos inmediato, sí, un respaldo al gobierno de Milei y a las políticas de Milei y de Caputo, que aunque no manden la plata, ya implica que determinados jugadores económicos que esta semana estuvieron sacando plata del Banco Central y empezando a hacer tambalear a Caputo y compañía, por ahí piensen que no es momento de irse y todavía seguir bicicleteando en la timba financiera local conviene. Entonces, la desesperación de Caputo y de Milei no tiene que ver solo con los miles de millones que mandaría el fondo, sino con la señal que daría el fondo ya con el solo hecho de aprobar algún acuerdo, aunque después tarde un montón en llegar a los miles de millones, y en el fondo, valga la redundancia, sean todos para pagarle a ellos mismos y demás, ¿no? Que es lo más probable, que gran parte de lo que diga el acuerdo, por ejemplo 20.000 millones, sí, 12.000 de esos sean para pagarle al propio fondo, ¿no? Claro, básicamente es ganar un poquito de tiempo, ¿no? Que sería lubricar la cadena de la bicicleta financiera. Si vamos a... Más que lubricar la cadena es influir en las cabezas de los que tienen que tomar decisiones de si salir corriendo y llevarse la guita y con eso llevarse puesto al gobierno o quedarse un tiempo más. Y ese quedarse un tiempo más, el gobierno está desesperado porque ocurra hasta octubre como mínimo. Claro. Entonces, acá claro, el punto clave son las elecciones. Si el punto clave son las elecciones, lo que necesita Milei es ganar tiempo, que quiere decir no devaluar, no disparar la inflación hasta octubre, y de esa manera ganar ahí las elecciones, que para Milei ganar las elecciones implica sacar lo que sacó en las PASO de hace 2 años, porque claro, como él en realidad pone en juego de la Libertad Avanza 2 bancas nada más, aunque saque 25 o 30% ya está en la gloria, y él lo puede decir además porque va a meter más legisladores que los que ponen riesgo, que serían incluso gente que ya se fue porque es el mismo, digamos, ¿no? Entonces, digo, es la señal lo que importa, no los miles de millones de dólares. Los miles de millones de dólares sí van a implicar después que los tengamos que pagar, si se amplía especialmente, y además impone condiciones, eso desde el punto de vista geopolítico, que hacen que la Argentina siga jugando en el bando perdedor, que es el bando de Estados Unidos, que está retrocediendo a pasos agigantados y que ahora está en guerra comercial incluso con sus propios socios más íntimos como Canadá y México. Si sus socios íntimos como Canadá y México así los trata Estados Unidos con aranceles, imagínate vos lo que va a hacer con un felpudo como la Argentina gobernada por Milei. O sea que, Juan, digo, plata realmente, plata no hay para la Argentina en realidad esto. No hay plata, eso sería la explicación más cercana. Pero no ya le van a dar 40.000 palos como le dieron claro, a Mauricio, que era el reingreso triunfal de un FMI que había sacado a patadas en el tuje Néstor en el 2006, y que en ese momento fue cuando le dio el papelito al Banco Central. Le da un papelito al Banco Central que dice: el Estado desde el Tesoro te debe tanto, el Banco Central le paga al FMI, le da una patada, se la dio Néstor, no el Banco Central, que lo hizo a regañadientes, y ahora lo que dice Milei es: no, yo no incremento la deuda, le estoy pagando al Banco Central. Claro, no es lo mismo que el Tesoro le deba al Banco Central con un papelito que deberle al FMI, ¿no?
Juan, una cosa que nosotros recién comentábamos es cómo le podemos explicar a quienes nos escuchan esto de que no solo la actual gestión, sino sobre todo los medios más concentrados, imponen como una verdad que la inflación está bajando, ¿no? Pero uno empieza a salir o está en su casa y llegan las boletas, los alimentos, la nafta, todo aumenta. Pero, ¿cómo podemos explicar esa contradicción en cierto modo de que parecería que nos dicen sí, estamos un poco mejor, pero en realidad nos estamos quedando sin bolsillo literalmente, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenés que separar dos cosas. Primero, no es real que todo aumenta, porque si todo aumentara no podrían dibujar la inflación del 2 y pico %. Algunas cosas aumentan, otras están igual, e incluso algunas cosas bajaron, que son las menos, claramente, ¿no? Sí, las tarifas por lo pronto las tienen pisadas, lo cual va a hacer que la gente como Minglin y compañía empiecen cada día más a estar no tan amigados con este gobierno. Pero dejémoslo eso en un costadito. Sí. Lo importante es que baje la inflación de 25% al que lo llevó Milei en diciembre del 2023, cuando dijo a las empresas, acá manda al mercado, hagan lo que se les cante, no hay más precios máximos, ni regulados, ni controlados, ni precios amistosos, ¿no? Entonces ahí llevó la inflación al 25 mensual, lo cual sería una catástrofe en cualquier lugar del mundo, y ahora te vende como un gran hecho que, destruyendo la actividad económica, el ingreso de la gente, la obra pública, la infraestructura, la inversión, la llevó al 2,5 mensual, que te da como el 60 anual. Claro. Entonces eso lo presentan como un gran logro, a costo de destruir un montón de cosas que tienen que ver con que un país vaya adelante. Y lo segundo es la cuestión de la distribución. Que vos hayas bajado la inflación no quiere decir que hayas mejorado la distribución de ingresos. Obviamente en este caso, además en el de Milei, con todo lo que acabo de decir antes, la empeoró a la distribución del ingreso. Empeoró la capacidad de compra de los salarios, las jubilaciones y demás, a pesar de que ya no hay una inflación del 25% mensual como él la llevó. Obviamente, si además de este deterioro que le está generando en los ingresos, en la obra pública, en la actividad y demás, siguiera habiendo una inflación de 25% mensual, Milei no hubiera durado ni 3 meses. Entonces, por eso está cuidando la inflación hasta las elecciones, para poder llegar medianamente sano desde el punto de vista político y mantenerla debajo del 3. Por eso no quiere dar el brazo a torcer y no devalúa, a pesar de que los precios en dólares de la Argentina son un delirio. Bien. Claro, totalmente. Por un lado, es como que lo que hablábamos hoy, como que estarían dibujando un poco los números. Que baje la inflación, lo que por ahí baja es el ritmo de lo que va aumentando. Algunas cosas aumentan, otras no, pero es verdad, lo que baja es muy poco, lo que baja de precio, lo que tenía por ahí un sobreprecio o algo muy exagerado. Pero bajar. Inflación es ritmo. La inflación es el ritmo que sube los precios. Claro. ¿Entendés? Que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios. Lo que quiere decir es que baja el ritmo al que suben. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Ahí está el problema. Juan, pero en el fondo de la discusión central, que yo vengo diciendo hace muchos años, cuando me decían, ¿por qué la Argentina tiene problemas de inflación cuando teníamos 50% de inflación anual? Y otros países como toda Latinoamérica lo tienen controlado y no pasan del 5%, como Chile, como Perú, como muchos países, como Brasil. Digo, es muy simple, porque en la Argentina se sigue discutiendo cómo repartir la torta. Esto yo lo decía cuando la inflación era 25, 30 o 50% anual. ¿Entendés? Y esa discusión de cómo se reparte la torta hace que haya reacciones sociales que dicen, no, flaco, no. 25 para los que trabajan y 75 para los que tienen el capital, no lo voy a aceptar. Y puede ser que un año, 2, 3 ganen los que quieren ese reparto. Pero después viene otro gobierno que logra que apuntemos al 50-50. Pónele que dure 2 minutos, no importa. Pero esa discusión te lleva a que la inflación refleje que ninguno de los bandos está quedando mosca. En Perú, en Chile, en Bolivia y en muchos otros lugares ya se resolvió esa discusión. Ganaron los que dicen 3/4 parte para el capital y 1/4 para los trabajadores, que además están en condiciones bastante precarias. Entonces, mientras siga esa discusión en Argentina, que se lo debe en parte muy importante, por no decir mayoritaria, a la existencia del peronismo en su historia, va a seguir habiendo inflación. Es así. Es la gran disputa, digamos. Y el día que se acabe la inflación y se acabe esa disputa,
esperemos que sea porque ganaron los que trabajan y no los otros, porque si no va a ser una solución bastante triste, digamos, ¿no? Y nos vamos a convertir en un país mucho más parecido al resto de Latinoamérica, sin prácticamente clase media, con un montón de gente que labura por 2 mangos y en condiciones precarias. Sí, sobre todo por eso, por la cantidad de población y el margen de gente que es laburante con respecto a la otra, como que los porcentajes hablan por sí solos. Cuando hablamos de que aumenta la pobreza, estamos hablando de 60% o más. O sea... Y además aumenta la precariedad de los que sí tienen trabajo aunque lo tengan formal. Y claro, entonces puedes tener un montón de gente que tiene trabajo formal y sin embargo está debajo de la línea de pobreza. ¿Entendés? Entonces ese tipo de cosas la Argentina por su historia por ahora no lo resiste. Capaz que después de Milei sí, no lo sé, esperemos que no. Creo que no está cerrada esa discusión. Sí, obviamente, del otro lado, del lado de Milei, esa discusión ya está incluso planteada que si es necesario se va a dar con represión, con cuetazos a la gente, con gases en la cabeza de los periodistas y con palazos a los jubilados. Entonces ya la discusión se puso un poquito menos fair play, ¿no? Sí, no, y además fuera de cualquier cauce normal, digamos, como que en algún punto también es una contradicción, porque la inversión que se hace, digamos, en todo este tipo de represión y que todo cuesta plata, ¿no? Entonces está esa contradicción, esa controversia de decir, che, no hay plata, bueno, pero... Entonces, eso sí. Hasta ahora, claro, hasta hace poco tiempo, la discusión normal era en paritarias, era claro, con paros, era con manifestaciones y era con suba de precios. Parece que ahora la normalidad a la que apunta Milei, que apunta Macri, es con palos y no con paros, y con decretos de necesidad de urgencia y no el Congreso, y con precariedad laboral y destrucción de la justicia social. totalmente. Bueno, veremos cómo se sostiene eso en el tiempo y cómo se resuelve la disputa. Juan, te agradecemos. Espero que no se resuelva y que siga por largo tiempo, porque si se resuelve ahora es porque perdimos. Tal cual. Juan, muchísimas gracias por la comunicación con Sanos y Sanas de la Azotea aquí para Mar del Plata, para Radio KLA. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias. Chao, Juan. Bueno, hasta ahí pasó, ¿no? Juan Valerdi, economista, clarificó un poco con el inicio que nosotros hicimos, me parece, ¿no? Sí, esto totalmente. Dejó del todo préstamo, claro. al final era algo más de barrio, ¿eh? Sí, o sea, sí. es pedir para el préstamo del préstamo. Sí, porque no es para cerrar un número, es para lo que estamos hablando, para zafar un para par de ganar meses. tiempo hasta las elecciones, después se ve.